Bien, pues vamos a ver ahora cuál es la crítica al realismo y al idealismo que hace Ortega y cuál es su propuesta, esa propuesta a la que llama realidad radical. Porque fijaos, una de las mayores preocupaciones de Ortega, y es una preocupación que hereda ya de Heidegger, es la autenticidad, que consiste en llevar la vida de una manera que me garantice la fidelidad absoluta a lo que cada uno es decir, a su propia individualidad. Pues bien, si nosotros tomamos esta idea de autenticidad a nivel individual y la extrapolamos al nivel colectivo, Ortega ya tiene una idea sobre la que empezar a reflexionar filosóficamente, porque considera que cada época entonces tiene una tarea fundamental que le asegure esa autenticidad. En el tema de nuestro tiempo deja ya claro cuál va a ser la tarea de su época, que no es otra que la de superar los presupuestos básicos de la modernidad. Lo que en el caso de España además es mucho más urgente, porque de esa manera servirá para hacer una renovación de la vida política y social. Según Ortega, podemos dividir la historia de la filosofía en dos grupos ya. Por una parte estaría el realismo y del otro lado estaría el idealismo. El realismo domina, según Ortega, desde la filosofía griega hasta los tiempos de Descartes. Y según él, se caracteriza por una defensa del conocimiento de la realidad en sí. Presupone, dice él, un mundo objetivo en el que las cosas se manifiestan tal y como son. Sin embargo, el idealismo, según él, surge con Descartes, con ese giro subjetivista que imprime Descartes a la filosofía y se extiende durante toda la modernidad, llegando incluso hasta la filosofía de Husserl. Para Ortega, este idealismo se caracteriza por la defensa de que el conocimiento de las cosas está mediado por el sujeto. Ya lo sabemos con todo lo que hemos estudiado acerca del racionalismo y sobre todo en la figura de Kant. También el idealismo trascendental de Kant era esto mismo. Este sujeto que conoce solo puede conocer entonces las ideas. Y en algunas ocasiones lo único que puede conocer es a sí mismo, es decir, a la conciencia, al yo. Esto es en lo que consiste el cogito cartesiano. Y no podemos aceptar, desde este punto de vista, la existencia de un mundo exterior en el que las cosas se manifiesten tal y como a nosotros se nos presentan. Pues bien, según Ortega, el problema que tiene el idealismo es que deja aislado al sujeto. Y este olvido del sujeto es un olvido que no se le puede perdonar a esta filosofía. Lo que provoca inmediatamente este olvido del sujeto es darle paso a una nueva filosofía que es el idealismo. Pero el idealismo también tiene una pega, y es que provoca una situación artificial en la que el sujeto se encuentra encerrado dentro de sí mismo. Como vimos en Descartes, al final caíamos, después de la duda metódica, caíamos en el solipsismo. Imaginaos que la filosofía queda en esta situación varada. Imaginaos a una ballena varada en la orilla de una playa a la espera de que alguien llegue y pueda devolverle a su curso natural. El idealismo, para Ortega, tiene una parte positiva. Esa parte positiva está en la duda, precisamente, porque nos enseña a dudar de las cosas, a cuestionar la realidad. Pero al mismo tiempo, dice, se excede en ese afán de interrogar a fondo todo y absolutamente todos los rincones de la realidad. Así que podemos decir que la crítica no es solo hacia el realismo y el idealismo, sino que engloba todo el racionalismo en general, incluso desde Sócrates. Sócrates es el primero que protagoniza este giro de la filosofía hacia la razón. Él lo inaugura. Y esta postura filosófica es la que va a dominar a lo largo de los siglos durante toda la cultura europea. Esto es algo que, como ya hemos visto, denunció ya antes Nietzsche. El problema fundamental que tiene el racionalismo, según Ortega, es que introduce una escisión en la existencia humana, que es, repetimos, lo mismo que había propuesto Nietzsche ya, cuando criticaba aquella cesura metafísica, esa distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Para Ortega también se produce una escisión en la existencia que por un lado deja los conceptos de racionalidad, de lo fijo y lo inmutable del lado de la verdad, del mundo inteligible, y por otro lado deja la espontaneidad, es decir, lo vital, del lado del mundo sensible, lejos de la verdad. Es decir, que el racionalismo, al final, para buscar la verdad, renuncia a la vida. Fijaos lo que escribe en ¿Qué es filosofía? El idealismo
ha estado a punto de cegar las fuentes de las energías vitales, de aflojar totalmente los resortes del vivir, porque casi ha logrado convencer al hombre, en serio, es decir, vitalmente, de que cuanto le rodeaba era solo imagen suya y él mismo. Era, el idealismo, una terca y tenaz marcha a contrapelo de la vida. Bien, ¿y qué tenemos entonces que hacer para superar estas posturas? Proponer un nuevo concepto. Lo que propone Ortega para superar esta situación, para poder rescatar a esa ballena varada en la orilla de la playa, es un nuevo concepto que él denomina realidad radical. La realidad radical es el yo con las cosas, sí, así, con guiones. Yo con las cosas, igual que el pienso existo, es una intuición. Y esto se encuentra reflejado, representado en la vida misma. Esto lo que quiere decir es que hay que entender la vida no en un sentido biológico, sino en un sentido historiográfico. En esto es en lo que consiste la realidad radical. Fijaos lo que escribe en ¿Qué es filosofía? Vivir es el modo de ser radical. Toda otra cosa y modo de ser lo encuentro en mi vida, dentro de ella, como detalle de ella y referido a ella. En ella, todo lo demás es, y es lo que sea para ella, lo que sea como vivido. La ecuación más abstrusa de la matemática, el concepto más solemne y abstracto de la filosofía, el universo mismo, Dios mismo, son cosas que encuentro en mi vida, son cosas que vivo. Y su ser radical y primario es, por tanto, ese ser vividas por mí. Así que el punto de partida de la reflexión filosófica debe ser este: la existencia conjunta de un yo o subjetividad y su mundo. No hay el uno sin el otro. Yo no pienso si no pienso cosas. Por tanto, al hallarme a mí, hallo siempre frente a mí un mundo. Por tanto, el dato radical e insofisticable no es mi existencia, no es yo existo, sino que es mi coexistencia con el mundo. ¿Qué implica este nuevo concepto de la realidad radical en Ortega? Pues por lo pronto tenemos aquí ya una nueva concepción del ser. Esta nueva concepción del ser está basada, como en Nietzsche, en el dinamismo, es decir, es una concepción opuesta a la concepción del ser como fijo e inmutable. El ser, para Ortega, es acontecimiento. Su esencia no es la materia o el espíritu, sino que su esencia es el drama, esto es, la historia. Por eso dice que el ser humano no tiene naturaleza, sino que lo que tiene es historia. Y de esta nueva concepción del ser se deriva además una nueva concepción de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad ahora deja de ser entendida en el sentido moderno como adecuación, es decir, adecuación de algo del entendimiento a algo del entendimiento. En Ortega, la verdad pasa a recuperar el sentido primitivo que tenía para los griegos, ya sabéis, para los presocráticos anteriores a Sócrates. La verdad es un desvelamiento, es decir, tiene el mismo sentido que para los presocráticos tenía el concepto de aletheia, que significa desvelamiento, es decir, hay que desvelar lo que está oculto para poder llegar a la verdad. Pues bien, esta forma de concebir al ser humano, según el concepto de realidad radical y su realidad circundante, que es un poco lo que quiere decir esa realidad radical, es el sentido de su famosa expresión yo soy yo y mi circunstancia. En Meditaciones sobre el Quijote, en 1914, es donde escribe: el sector de realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona. Solo a través de él puedo integrarme y ser plenamente yo mismo. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella,
no me salvo yo. Fijaos porque en esta expresión, digamos que está comprimida toda su filosofía. En primer lugar, cuando dice yo soy yo y mi circunstancia, lo que quiere decir es que no existe ese sujeto abstracto, descarnado, propio del racionalismo, sino que el yo no es nada sin sus vivencias, sin su circunstancia. Y además encierra ya esta frase un sentido que invita a la acción, a la praxis, es decir, si quiero salvarme yo como sujeto, tengo que salvar también mis circunstancias, tengo que habérmelas con el mundo que me rodea. Este enigma, digamos, filosófico es el que está muy relacionado con el resto de ideas que hemos visto en la introducción, que se acercan mucho al existencialismo tanto de Heidegger como de Sartre y del propio Unamuno, con el que en realidad tuvo una relación de amor-odio también. Reflexionar sobre ello. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Tenéis que salvar vosotros vuestras circunstancias? Es un momento ahora precisamente en el que es necesario atender no a mi yo, a mi individualidad, sino a la circunstancia.